Primeramente saludar a los que están viendo el video y hoy entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Ok, vamos a ver, si quieren podemos ir a este documento. Ok, entonces este es uno de los ejercicios, este ejercicio es el que quiero que hagamos para resolverlo de dos maneras diferentes. Quiero resolverlo con ustedes por energías y quiero resolver, bueno, por conservación de la energía y quiero resolverlo por fuerzas. Entonces, como para que lo tengan ahí. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Bueno, si quieren, empezamos fuerte con ese. Y después hacemos algún otro. Ok. Entonces, el problema dice lo siguiente. Tenemos un cilindro sólido uniforme de masa M y radio 2R. O sea, este no lo vamos a trabajar con números, sino lo vamos a trabajar solo con letras. Y nos dice que descansa en una mesa horizontal. Se ata una cuerda mediante un yugo en el eje sin fricción, o sea, aquí le ponemos una cuerda atada directamente al centro al centro del cilindro. De modo que este pueda girar sobre el eje. Entonces, este cilindro lo que va a hacer es que va a empezar a rotar o sea, a rodar a lo largo de esto. Y nos dicen, la cuerda pasa por una polea con forma de disco de masa M y radio R, que está montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende en el extremo del hilo y la cuerda no resbala en la polea y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Si el sistema se libera del reposo, determine la magnitud de la aceleración del bloque. ¿Okay? Entonces, ¿cómo quieren que resolvamos este ejercicio primero? ¿Por energías o por sumatoria de fuerzas? Con sumatoria de fuerzas, profe, primero. Primero por sumatoria de fuerzas. Ok. Entonces, vamos a analizar, igual que siempre, cada uno de los, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos que tenga el sistema. Ok, entonces, empecemos acá. ¿Cuáles elementos tenemos en el sistema? Tenemos el cilindro. Entonces, en el cilindro, ¿cuáles fuerzas logran observar ustedes? La de fricción, la de tensión de la cuerda, ¿Hacia dónde va la fricción? hacia atrás, Hacia atrás digamos. va la fricción, perfecto. La tensión, vean que está agarrada del centro del cilindro, entonces la vamos a agarrar desde ahí. La tensión, ¿qué otra fuerza? El peso del cilindro Peso,
¿Y la fuerza normal? Perfecto. Y por aquí voy a hacer la normal en rojo. Ok. Primera pregunta. ¿Esta fricción va a ser una fricción estática o una fricción cinética? Sí. Edgar dice que cinética. ¿Qué dicen los demás? Ah, no, mentira, profe, ya leí. Como parte del reposo es diferente. No. Vean que la rueda está girando, gira sin deslizarse. Entonces, se resbala aquí en la mesa. No. Vean que en este caso lo que está pasando es que tengo un punto y ese punto, cuando la rueda gira, se mueve en esta dirección. Gira de nuevo y se mueve en esta dirección. Entonces voy pasando, voy así como que está totalmente quieto, pasa al siguiente punto y así sucesivamente, hasta que da la vuelta completa. ¿Me siguen? Entonces, como no es el mismo punto, cuando el que está en contacto con la superficie, entonces significa que la rueda o que la rueda como tal va a estar con una fricción estática. ¿Ok? ¿Me entendieron eso? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Oye, Sí. profe, a mí me lo podría explicar de nuevo, porfa. Ok, hagamos una cosa, como para que lo entiendan mejor. Ese cilindro, supongo que tienen un lapicero y un cuaderno a la par, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Entonces, pongan el lapicero sobre el cuaderno en un plano inclinado y elévenlo muy poquito. Digamos que ese plano inclinado sea demasiado pequeño. Ok, ¿qué están viendo ustedes cuando el lapicero empieza a caer? el lapicero rueda. Rueda completamente. O sea, cada uno de los puntos, o en ese caso, como los lapiceros por lo general no son redondos, sino tienen alguna forma diferente, tienen diferente cantidad de lados. Entonces vean que pasa de un punto al siguiente. ¿Ok? Entonces, ese mismo punto no se mueve mucho entre un mismo espacio. Ahora, hagan lo mismo, pero eleven el ángulo de inclinación bastante. Ujú.
¿El lapicero rueda o se desliza? Voy, profe. Sí. Yo es que lo hice con un lápiz y un lapicero. Pero por lo menos el lápiz sigue rodando, el lapicero sí se deslizó. Se Cuando ya deslizó está. y casi no rueda. Ujú. Ok. Cuando se desliza es que la misma superficie es la que está avanzando. Entonces ahí la fricción que está afectando es una fricción cinética. Como el mismo punto, como ese mismo punto no avanza, sino lo que avanza es el resto de los puntos, ese punto lo que hace es simplemente moverse y dejar de estar en contacto, entonces esa fricción es una fricción estática. ¿Está claro? Entonces, profe, si se deslizara simplemente sí sería cinética, Correcto, como los bloques, digamos, que son rectangulares. exacto. El bloque se desliza, no está rodando. Igual yo puedo poner un bloque y dependiendo de cómo se mueva, yo puedo hacer que ese bloque, levanto el bloque aquí, por este lado, y simplemente cae. Vea que no se deslizó. Pero entonces, profe, la fricción no afecta el movimiento hacia adelante de la bola o del cilindro, perdón. En suma de fuerzas sí afecta porque es una fuerza que está presente. Eso es lo que me cuesta un poco entender, digamos, porque sí es lógico si usted lo está deslizando, ok, la fricción lo está frenando, pero si usted está rodando, la fricción La está fricción también está, la fricción también está evitando que se mueva. que se deslice. ¿Sí? Entonces no lo deja irse por sí mismo, por sí solo. Ok. Y ahora, cuando lo vamos a trabajar en trabajo y energía, esta es una fuerza no conservativa, ¿cierto? Sí. Pero como el punto no se mueve, ¿cuánta distancia estaría recorriendo este punto si yo paso el bloque de aquí a aquí? Si me muevo esa distancia Y. Bueno, el punto Este punto, ¿cuánta distancia se movió? Ah, sería. estando en contacto, Ah, bueno, cero. 0. Entonces, ¿cuál es el trabajo debido a la fricción estática? Cero. Sería un trabajo de 0. Entonces, no se toma en cuenta en trabajo y energía. Pero en fuerza sí se tiene que tomar en cuenta, porque es una fuerza presente. Profe, es que al principio sí suena un poco contradictorio, digamos, como que la fricción no ejerza trabajo, pero que sí haya desplazamiento. Sí, yo sé, suena contradictorio. Por eso escogí este ejercicio propiamente. Porque en realidad, cuando yo hago el diagrama de fuerzas, tengo que utilizar todas las fuerzas que hayan presentes. Ujú. Y el trabajo de esta fuerza de fricción, ahorita lo van a ver. Ahorita lo vamos a analizar. Pero es importante tener entonces este diagrama así. Y nos falta una cosa. Vea que aquí el bloque se acelera hacia la derecha, pero también tiene una aceleración angular en el sentido horario. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. No, profesor, el bloque no lo entendí. No, el cilindro que tiene una aceleración angular porque rueda cada vez más rápido. Pero también tiene una aceleración lineal hacia la derecha. Sí. O todavía no vio eso. Ok, compañeros. No sé qué pasó y como que se cerró el... Ok, volvemos aquí. Entonces, teníamos acá el cilindro y habíamos dicho que teníamos la fricción estática hacia allá. Teníamos una tensión acá. Teníamos el peso. Y teníamos por acá la normal. ¿Verdad? Y aparte de eso, les había dicho que teníamos una aceleración centrípeta, una aceleración angular y una aceleración en este sentido, que es una aceleración tangencial. Hasta ahí habíamos quedado, ¿verdad? Sí, profe. Dato importante. ¿Cómo es la aceleración lineal con respecto a la angular? Sabemos que la aceleración lineal va a ser igual a la aceleración angular multiplicada ¿por qué? Por el radio del cilindro. Ahí lo tenemos bien. Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, volvamos ahora a al otro diagrama que necesitamos, que sería el diagrama de la polea. ¿Cuáles fuerzas tenemos aplicadas en la polea? La tensión. ¿Cuál tensión? Pregunta, ¿la tensión en esta parte del alambre es la misma tensión que en esta parte? Esas dos tensiones son iguales. Sí, sí son iguales. ¿Por qué? Y no es como por tercera ley de Newton de acción-reacción, de que si de un lado se jala con una fuerza y está atado a otro objeto, del otro lado se aplica la misma fuerza. No, eso se aplica digamos, para esta parte de acá, esta tensión y esta de acá. Esta tensión acá. Esas dos sí son iguales. Analicemos lo siguiente.
¿Quién es el que hace girar? Vamos a poner las tensiones acá. Ok, si usted jala la polea con la tensión 1, vea que usted va a hacer que la polea gire en este sentido. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora, si usted jala con la tensión 2, ¿en qué sentido gira la polea? En este sentido. ¿Me siguen? Profe, pero una consulta. Sí. Una diferencia de tensiones, bueno, al menos una diferencia muy grande, no puede ocasionar un rompimiento de la cuerda. ¿No? Si es una tensión muy grande, lo que haría es que la aceleración de la polea es muy grande. Eso es lo que genera una aceleración muy grande. Entonces, ¿cuál fuerza tiene que jalar más? ¿La tensión 1 o la tensión 2 para que la polea gire? Para que la polea esté rodando. La tensión 2. La tensión 2 debería de ser más grande. ¿Ok? ¿Y ahora sí entendieron? ¿Por qué les digo que las tensiones no son iguales? Ahorita vamos a ver por qué antes yo les había dicho que como no considerábamos o como despreciábamos la inercia de la polea, entonces eso lo podíamos despreciar. Igual acá tenemos entonces otra fuerza que a esa le podemos llamar fuerza de reacción, fuerza de contacto o le podemos dar diferentes nombres. Esta fuerza es la que mantiene la polea en su sitio. ¿Ok? Ok, compañeros, disculpen ahí, pero parece como que se me está yendo, como que se me va y la señal de internet. Entonces, cualquier cosa me disculpan. ¿Ok? Compañeros, entonces, bueno, voy a hacerlo aquí rápido. Entonces teníamos este diagrama, teníamos la fricción estática. Espero que ya no se vaya más la señal. Entonces tenemos la tensión 1, tenemos la normal hacia arriba y tenemos el peso hacia abajo. Teníamos una aceleración angular y una aceleración lineal hacia la derecha. Ya habíamos dicho que la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio. Y el radio es 2r. ¿Me entendieron bien lo que les estaba diciendo de esa fuerza en la polea? Compañeros. ¿Están ahí? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Profe, a mí no me queda del todo claro qué es lo que hace que en la polea, o sea, las tensiones no sean la misma.
Ah, eso es para que haya una aceleración angular. Esto, cuando pongamos las ecuaciones, ahorita ya lo voy a entender. ¿Por qué antes sí eran la misma y ahora ya no? ¿Ah? Sí, está bien. Ok, ya tengo dos diagramas y me falta el diagrama de la cajita. ¿Cuáles fuerzas tengo en esa caja? Esta caja la puedo representar con un punto. ¿Y cuáles fuerzas tengo? Hacia arriba tengo la tensión 2, ¿verdad? Y hacia abajo tengo el peso. Y aquí tengo una aceleración que va hacia abajo. ¿Ok? Acá, entonces, en la polea yo tengo que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio de la polea. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Hasta ahí está todo claro. ¿O no? Hasta el momento sí, profe. Sí. Bueno, entonces pongamos la ecuación de la caja. Nos dice entonces que la tensión 2 menos el peso es igual a ¿qué? Masa por aceleración. Y entonces podemos despejar la tensión 2. Tensión Pues, 2. ¿Sí? La masa por aceleración. Sí, aquí va un negativo. Entonces, tensión 2 es igual a mg menos masa por aceleración. ¿Hasta ahí está claro? No he hecho nada que no hayamos visto. Ahora saquemos cuál es la ecuación de la polea. La polea, ¿qué tiene? Se está acelerando. Sí. Está acelerando. ¿Qué parte está acelerando? Se está moviendo la polea linealmente y acelerándose linealmente. No. ¿De qué forma se está acelerando? Está acelerando angularmente. Angularmente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener entonces la suma de torques en la polea. ¿Cuáles son los torques que estarían afectando en la polea? Los de las tensiones. Las tensiones. La fuerza esta, la fuerza de reacción estaría afectando. Estaría Quiero generando Quiero algún creer que torque. no. No, porque se está dando justo en el punto donde gira o justo en el eje de rotación. Entonces la suma de torques va a ser, primero, el de la tensión 1, ¿cómo va a ser? ¿Un torque positivo o negativo? Vamos a ver, esta es la distancia. Entonces, tiramos nuestra mano para arriba y la cerramos a la izquierda. ¿Hacia dónde apunta el dedo gordo? Y adentro. Con la mano derecha. Ah, no, perdón, sí, hacia afuera. Entonces va a ser tensión 1 por el radio. Ese sería torque positivo. Correcto.
Y la tensión 2, ¿cómo sería ese torque? Esa sería al revés, sería negativo el torque. Ok. Menos tensión 2 por el radio. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia de la polea, ¿cierto? Por la aceleración angular. Pero esta aceleración angular, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Hagan ustedes, giren su mano derecha de la forma en que gira la polea. Y me dicen hacia dónde apunta su dedo gordo. Negativo, profe. Es negativo. Entonces aquí le tenemos que agregar el negativo. ¿Está claro? Compañeros. ¿O no? Hasta ahora sí, profe. Hasta ahora sí. Ahora, ¿qué pasa si el momento de inercia de la polea es 0? ¿O es despreciable? Está en equilibrio. No. Bueno, sí. La suma de torques me daría 0. ¿Cierto? Sí, Y para que esa suma de torques me dé 0, ¿qué tendría que pasar con las tensiones? que la tensión 1 y la tensión 2 sean iguales. ¿Y qué les había dicho yo antes? La tensión 2 es más grande que la tensión 1. No, pero yo digo antes, cuando estábamos viendo nada más fuerzas con las leyes de Newton. Que despreciamos la inercia de... Vamos a despreciar la inercia de esta polea. Entonces, si desprecio la inercia de la polea, ¿qué pasa con la tensión 1 y la tensión 2? Son iguales. Son iguales. Por eso era por lo que antes sí las considerábamos como que eran iguales y ahora no la podemos considerar. ¿Quedó claro? Compañeros. Sí, Ok. La inercia de la polea, como es un cilindro, es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y la inercia del cilindro también es un medio de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿O hay dudas? Oh, no, voy perfecto. Yo solo quería preguntar, porque la verdad es que no sé si en el ejercicio lo dice, pero la polea es un cilindro, entonces. Sí, tiene forma cilíndrica. Ahí le dicen que es un disco, Ujú. pero el momento de inercia del disco y el momento de inercia del cilindro son iguales. Ok. Sí. Ujú. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a considerar el cilindro. En el cilindro, vean que tenemos aceleración angular y tenemos aceleración lineal. Entonces tenemos que hacer ambos. Si quieren, empecemos con la suma de torques. ¿Cuál es la suma de torques en el cilindro?
Yo diría que la fricción hace un torque. Ok, Y la- entonces, ¿cómo sería el torque debido a la fricción? Negativo. Negativo, perfecto. Y aquí el radio es 2R por la fricción, ¿cierto? Cierto. ¿Hay algún otro que genere torque? No, porque las otras fuerzas nacen desde el centro, digamos, desde justo Bueno, el la inicio. normal no nace en el centro, la normal nace aquí. Pero ¿cómo es el radio y la normal? ¿Son perpendiculares o son paralelos? Paralelo. O, bueno, en realidad son antiparalelos. Pero como no hay ángulo entre ellos, entonces el torque es 0. Entonces la normal no ejerce torque, tensión 1 tampoco y este tampoco. Entonces ese es el único que ejerce torque, la fricción. ¿Y ese torque es igual a qué? Menos el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Me siguen? ¿O no? Sí. Entonces, No, solamente es la fricción, ¿verdad? correcto, la fricción es la única. Entonces sería menos 1/2 de la masa. Voy a borrar esta aceleración angular por 2R al cuadrado por la aceleración angular. Esta sería la ecuación entonces del torque de el cilindro. ¿Cierto? Entonces vean que este menos yo lo puedo cancelar con este menos. El 2R pasa a dividir. ¿Y qué nos queda entonces? Que la fricción es ¿quién? Un medio M2R. Y eso es alfa, ¿verdad? Alfa, correcto. 2R alfa, entonces. ¿Y quién es 2R alfa? La aceleración. La aceleración tangencial. Esa es nuestra fricción. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Eso sería porque la fricción es la única que está haciendo que el cilindro dé vueltas. Correcto. Ok, gracias. ¿Van viendo cómo se van alineando todos los conceptos que hemos visto? Y la aceleración tangencial sería prácticamente la misma que la aceleración del sistema, digamos. Correcto. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo hago suma de fuerzas en X? ¿Qué me da esa suma de fuerzas en X? ¿O cuáles fuerzas tengo yo en X? Tensión. Hacia la derecha, entonces es positiva. Y ya. La fricción. Y la
aceleración tangencial. Entonces, tensión 1 menos fricción es igual a ¿qué? Masa por aceleración. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, yo creo que sí. Entonces la tensión 1 es igual a la masa por aceleración más la fricción. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y cuánto nos dio la fricción? Un medio masa por aceleración. Entonces, ¿cuánto es la tensión 1? Un medio masa por aceleración al cuadrado. Ah, no, o sea, 3 medios masa por aceleración. Perfecto. ¿Y qué les parece si metemos todo en esta ecuación? Si metemos los valores de las tensiones en esta ecuación. Entonces, ¿qué obtenemos? Tensión 1, ¿cuánto me dijeron que era? Ah, bueno, aquí hagamos una cosa. Quitemos estos radios. Ah, de ahí se borraron todas excepto la que quería. Ahí está. Entonces, esta era tensión 2. ¿Y ese radio qué les parece si lo mandamos a dividir al otro lado? Como para que me quede la ecuación un poco más bonita. Y la volvemos a reescribir. Entonces, ¿quién es tensión 1? 3 medios masa por aceleración. Menos. ¿Quién es la tensión 2? Mg menos Ma. Y esto es igual a, ¿quién es el momento de inercia? Un medio de la masa por el radio al cuadrado por alfa entre R. ¿Cierto? Sí. ¿Y todo esto qué es? R por alfa. ¿Y quién es R por alfa? ¿Aceleración tangencial o no? Correcto. Pero la aceleración tangencial es 2R por alfa. Esa es la aceleración tangencial de quién? Ah, ok, de la bolilla. El cilindro, perdón. Del cilindro. Vea que aquí estamos viendo la polea. Ujú. ¿Ok? ¿Y cómo es la aceleración de la cuerda? Que es la que lleva esta y la que mueve la polea y la que mueve en este.
¿Cómo son esas aceleraciones? Iguales. Iguales. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Aquí podríamos decir entonces que 3/2 de la masa por la aceleración más masa por aceleración más 1/2 pasando este al otro lado de la masa por la aceleración y pasamos este mg al otro lado. ¿Aquí qué está haciendo? Sumando, restando. Ahí resta, entonces pasas a sumar. Y entonces, como todas esas aceleraciones son las mismas, Se pueden sacar a factor común. sí, o se pueden sumar. Y 3 masa por aceleración es igual a mg. Entonces, aceleración, si eliminamos las masas, ¿verdad? Es igual a la gravedad entre 3. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. Sí, sí. Tiene Sí. sentido. ¿Tiene sentido? Sí, lo que pasa es que llegar hasta ahí, si a uno no se le ocurren estas cosas, es medio complicado. Correcto. Hagámoslo por energía. Vamos a hacer que el bloque se mueva una distancia y. Y si el bloque se mueve una distancia y, ¿qué va a pasar con este otro bloque? Se mueve a la misma distancia. Va a caer una distancia y. Entonces voy a poner el nivel de referencia acá. Cuando el bloque cae aquí. Para simplificar la energía potencial. ¿Les parece? Para este cilindro, el nivel de referencia va a estar en la mesa. Y para este, el nivel de referencia va a estar acá. ¿Me siguen? Compañeros. Entonces, vamos a decir que la energía mecánica en A. Hay fuerzas no conservativas. Ok, compañeros. Vea, continuemos. No sé, hoy está horrible este internet. Continuemos acá. Entonces, habíamos dicho que este es el punto A. Se mueve una distancia Y. Este de acá cae una distancia Y. Donde aquí tengo mi nivel de referencia. ¿Me están escuchando ahí? Sí, profe. Sí, aquí tengo mi nivel de referencia y aquí tengo mi nivel de referencia. Entonces, la pregunta que les había dicho era, ¿hay energía? ¿Hay fuerzas no conservativas? No sé si la fricción La aplica. fricción. Pero ¿qué habíamos dicho? ¿Cuánto trabajo ejerce esa fricción? Entonces no hay fuerzas porque no. Ok, entonces, aunque la fricción es una fuerza no conservativa, este trabajo se me hace 0. Y ahora sí, ¿cuánta energía tengo yo al inicio? Si parte del reposo,
¿Cuál es la energía potencial de este bloque? Sería 0 porque ese es solo el nivel de referencia. Ok. La energía cinética. 0 también porque parte del reposo. La energía cinética de rotación. También 0 porque parte del reposo. Entonces la energía mecánica del cilindro es 0. ¿Cuál es la energía mecánica de la polea? Compañeros. 0 también. 0. ¿Y cuál es la energía mecánica del bloque? Sería la potencial. La potencial. ¿Y cuánto es la potencial? El peso por la altura, que es Y. Entonces es M por G por Y. ¿Cuál es la energía cuando llegan a este punto de la esfera? Energía potencial, Sigue siendo 0. energía cinética de traslación. Sí hay porque se desplaza, ¿no? Ok, entonces ¿cuánto es? 1/2 de la masa. Por la velocidad al cuadrado. Ok. ¿Hay energía cinética de rotación? También Entonces es 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y hay potencial? Compañeros. Llega a 0, entonces no. Llega, no, del cilindro. no hay. No hay porque se mantiene sobre la mesa. Está en nuestro nivel de referencia. Ahora, hay energía cinética de traslación de la polea. No, de traslación no. De rotación. Sí. Y potencial. Tampoco. Y para el bloque. Habría cinética. ¿Cuál sería? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y cómo es la velocidad tangencial de la polea y la velocidad tangencial de el cilindro y la velocidad del bloque? ¿Cómo serían esas tres velocidades? Sería la misma. Serían la misma. Correcto. Porque es la velocidad a la cual se mueve la cuerda. Entonces, yo sé que la velocidad tangencial de la polea es igual a la velocidad angular por el radio de la polea. ¿Cierto? ¿Cuál es la velocidad tangencial de el cilindro? Omega por 2R. Ok. Entonces, vamos a trabajar un poco esto. Entonces nos queda que M por G por Y es igual a 1/2 de M por V cuadrado más 1/2 de la inercia. ¿Cuál es la inercia del cilindro?
Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y el radio es 2R. ¿Ok? Ahora, no avancemos, sino trabajemos esto. ¿Quién es M por... ¿Quién es 2R cuadrado al cuadrado por omega cuadrado? ¿Quién es esto? Bueno, profe, no sé si estoy bateando, pero quiero decir que es la velocidad tangencial al cuadrado. Correcto. Entonces, puedo eliminar esto. Y un medio por un medio y un medio. Un medio multiplicado por un medio. Un cuarto. Entonces es un cuarto de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Ese sería el del cilindro. ¿Me siguen? ¿Cuánto me da la inercia de la polea? O sea, un medio de la inercia de la polea por omega cuadrado de la polea. ¿Cuál es la inercia de la polea? La misma que el cilindro. Ujú. Medio de la masa por el radio de la polea al cuadrado. Por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto me da? Para dejarlo todo en términos de una misma variable. Esto de acá, ¿cuánto me da? ¿No sería también un cuarto de la masa por la velocidad al cuadrado? Correcto. Como la masa de la polea y la masa del cilindro son iguales, entonces queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí me queda entonces un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Y si sumamos todo lo que nos da a la derecha, ¿qué nos queda? Un medio más un cuarto más un cuarto más un medio. 1 y 1/2. ¿Y cuánto es 1 y 1/2? Sí. 3/2. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces la masa se me da con la masa. Y si despejo me queda velocidad al cuadrado es igual a 2G por Y entre 3. ¿Hasta ahí estamos claros? Compañeros, compañeras. Hasta ahí estamos claros. Y ahora, ¿ustedes se acuerdan las ecuaciones de cinemática?
Había una que decía que velocidad al cuadrado es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Compañeros. Sí. Sí. Ok. ¿Qué les parece si la comparamos acá? ¿Con qué velocidad partieron los cuerpos? 0. Pero, ¿Y esas dos ecuaciones no se les parece conocidas? ¿O similares? Sí, porque en el pasado la aceleración nos había dado gravedad entre 3, ¿no? Ok, ¿cuánto nos está dando aquí la aceleración? Haciendo una comparación directa. es que aceleración no es un medio masa por velocidad al cuadrado. Aceleración. Como Sí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿No? Es la energía cinética. perdón, sí, esa es la energía cinética. Ajá. Ok, ahora, pero ahí yo pasaría a dividir el 2. No divida nada ni haga ninguna operación. Ok, Nada más compare. ok. Compare las ecuaciones. Sí, queda. Ajá, se ven iguales. Este v cuadrado lo vemos aquí. Este 2 está acá. Esta y es esta. Entonces, ¿cuánto tiene que ser A? G tercios. Entonces, eso es una comparación directa. Sí, dio igual que usando lo pasado. Correcto. Pero ya entendieron entonces cómo usar velocidades angulares, aceleraciones angulares y todas esas cosas. Cómo usar el torque. Cómo resolverlo por trabajo, por conservación de la energía y cómo resolver el problema por sumatoria de fuerzas. ¿O no? Compañeros, compañeras. Yo quiero decir que sí, pero sería una mentira que fácilmente podría hacer todo esto en una sentada. En Sí. realidad sí pueden. Yo ustedes Profe, tienen las bases. es que sabe que es que, bueno, esta forma que vimos, esta última, parece un poco más sencilla, pero esa comparación al final de dos ecuaciones, no sé si me ocurriría a mí en el momento. Igual por eso yo trato de hacer los ejercicios así diversos donde tengan trucos. Eso es un truco. Compararlo con algo ya conocido. Es para que a ustedes se les abra la imaginación y puedan entonces ya observar o hacer comparaciones entre ecuaciones o hacer cosas de este tipo. Esa es la idea de los ejercicios que resolvemos acá. El hecho no es resolverlo, porque con un buen rato, una sentada y un buen rato, ya ustedes logran resolver esto.
Ya, el asunto es ver esos trucos y esas cosas que hay más allá de. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, sí. Sí, ¿les quedó claro? Las dos formas. Sí, profe. Sí. Ok, vean detrás del problema, no vean el problema como tal. Ya, eso es lo importante que ustedes tienen que hacer en la universidad. Las cosas que ustedes los ponen a resolver en la universidad no es el hecho de que ustedes repitan eso que están resolviendo, sino es que ustedes puedan ayudarse con esos métodos para resolver cosas más complejas o para resolver cosas más, cosas diferentes. ¿Ok? Ok. Ujú. Ya, entonces yo, por ejemplo, todo esto, cuando reviso los ejercicios que voy a hacer y todo eso, digamos, yo ya tengo cierta maña, entonces ya sé cómo hacer algunas de esas cosas. ¿Ok? Entonces esa es un poco la idea. No sé cuál quieren que resolvamos. Compañeros, compañeras. Podemos resolver este de la rueda. Una rueda de bicicleta que usted le intenta subir por una rampita. Está bien. Esa le gusta. Sí, sí, parece que sí. Ok, entonces vamos con esta. Vamos a ver. Nos dicen, imagine que está tratando de subir una rueda de bicicleta de masa M y radio R a una acera con una altura H. ¿Okay? Esa altura tiene, eso es lo que nosotros queremos subir. Para ello se aplica una fuerza horizontal. ¿Qué magnitud mínima de la fuerza logra subir la rueda? Entonces, antes de eso, vamos a ver cuáles fuerzas son las que tenemos implicadas acá. ¿Cuáles fuerzas hay ahí? Profe, de nuevo la fricción, pero al rotar, Sí, no sé. nada más que, primero, ¿cómo se va a mover? Imaginémonos el movimiento de la rueda. ¿Cómo se mueve la rueda? La rueda gira aquí, en el centro. ¿O dónde está girando la rueda? Para poder subir la escalera. ¿A dónde gira la rueda? O sea, la rueda gira con un torque negativo. Sí, pero ¿cómo gira? Está girando aquí en el centro. O sea, si tiene que subir el banquito, entonces
giraría en el centro, pero después se movería ese centro. Sí, o sea, giraría siempre, bueno, la rueda siempre en su centro. No. La rueda gira aquí. Vean, voy a poner un toque a la cámara. Como para que lo vean. Ven, ok, aquí tengo un espejo. Ok, yo lo tengo acá. Quiero que suba mi dedo. ¿Lo ven? ¿Cómo está girando la rueda? Sí, en realidad entonces gira sobre, Sí, es como, sobre ese punto, pero entonces el radio no sería verdaderamente el radio, ¿o sí? O sea, el radio de la rueda no es el radio De curvatura, ¿no? giro. Sería 2R. Podría ser, sí. Pero eso no importa. Ok. Entonces vamos a decir, ¿cuáles fuerzas tenemos? Aquí vamos a tener una normal. Y la fricción va a estar en este punto. Hacia abajo, hacia arriba, eso no importa. Sí. Sí. El peso, tendríamos un peso aquí. ¿Y hay alguna otra fuerza? Tendría que haber fricción en ese punto para que no se deslice, digamos, para que no derrape. Por eso, en este punto se aplica la fricción. Y en ese mismo punto está la normal. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa con la suma de fuerzas. Con la suma de torques. La suma de torques es igual a ¿qué? De nuevo tendríamos eso de que solo la fricción, ¿verdad? Ah, no, mentira, porque está esa F. ¿Correcto? Entonces es igual a I por alfa. Entonces, si quiero calcular cuál es la fuerza mínima, ¿qué va a pasar con esa suma de torques? Va a ser esa fuerza que apenas logra hacer que la rueda gire con una velocidad casi constante. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? ¿Por qué sería velocidad casi constante? Porque si yo le aplico mucha fuerza, básicamente la rueda gira muy rápido. Si yo le aplico poca fuerza, apenas estaría haciendo que suba. Y estamos buscando la mínima. Correcto. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esa aceleración angular? Se hace 0. Entonces, la suma de torques me debería de dar 0. Acá, en este punto tengo normal. Por un momento sí, pero después ya no, porque Entonces, tengo que considerar esa normal. yo diría que no. Correcto.
Entonces vamos a decir que es la fuerza mínima. Entonces, ¿cuál es el torque debido al peso? Sería G. Por masa, perdón, sí. M por G, ¿el torque es positivo o es negativo? Positivo. ¿Ok? ¿Qué les parece si usamos el brazo de palanca? Y decimos que la distancia de aquí a aquí, del eje de rotación ahí, es una distancia D. Para sacar el torque más rápido, más fácil. Sí, me parece. Sí. Sí. ¿Y cuál es el torque debido a la fuerza F? ¿Positivo o negativo? Ese torque sería negativo. Entonces sería menos la fuerza por la distancia. ¿Y cuál es la distancia que hay del eje de rotación a la fuerza F? Otra D, pero... Ah, bueno, no, ¿sabe? Sería R menos H. Correcto. ¿Ok? Y esa suma me tiene que dar 0. ¿Cierto? ¿Hasta ahí están todo claro? ¿O hay dudas? ¿Qué les parece si aquí trazamos un triángulo? Si trazamos ese triángulo de ahí. ¿Les parece? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Es R. R, perfecto. ¿Cuánto mide esta altura de aquí a aquí? R menos R H. menos H. Entonces, ¿cuánto mide D? Entonces, vean que D, yo lo puedo ver como la raíz cuadrada de R cuadrado menos R menos H al cuadrado. ¿Les parece? Sí. Entonces, ¿quién es D? Esto va a ser R cuadrado menos 2 veces R por H más H al cuadrado. Esto que me da aquí entre paréntesis. Entonces yo podría decir que D es igual a la raíz cuadrada de 2 R por H menos H al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Esa H no sería positiva, profe. No, porque vea que hay un menos aquí Ok, sí, claro. antes del Gracias. paréntesis. Prueba. ¿Sí o no? Entonces, si despejamos la fuerza, vea que esto lo mandamos al otro lado a sumar.
Y el R menos H, ¿a qué pasa al otro lado? Pasaría a dividir. Entonces voy a escribirlo así. Esa sería la fuerza mínima que deberían de hacer para poder que suba que suba esa rueda. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. ¿O hay alguna duda? Creo que no, profe, pero sí me hubiese ido ahí en la tira, como quien dice, por ese eje de rotación. Ya. Eso era lo que me gusta de este problema. Digamos, que puedan ver diferentes ejes de rotación y otras cosas. Eso sucedía en uno de los problemas que habían ahí. Por ejemplo, tienen ustedes aquí la esfera y tiene que caer aquí un cierto ángulo. Entonces, el eje de rotación en esa esfera es acá. Porque está cayendo de un plano horizontal a un plano inclinado. ¿Lo vieron? Compañeros. Pero entonces ahí en ese otro problema que yo tengo noción de que sí lo vi, igual asumimos, hay que asumir que la aceleración es cero porque si tiene un valor, hace un brinco y no hace no, vamos, perfecto, así como que. Sí, se podría hacer por ese lado. Ujú. Esas son las consideraciones que hay que hacer. Yo en realidad ese problema no se los voy a revisar que esté al 100% bueno. Si está malo, les bajo algunos puntos, pero lo que quiero es que todas esas consideraciones, ya esas cosillas que hay ahí, que es importante que ustedes que ustedes logren observar. Ok, ahora nos dicen, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo en lugar de aplicarle la fuerza acá desde el centro, yo se la aplico acá? Empujando la rueda en ese lado. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí tendríamos un torque más grande porque tendríamos más brazos de palanca, ¿o no? No, el brazo de palanca es la distancia entre qué? Entre El eje de rotación y el perpendicular. y la línea de fuerza. O sea, esta línea de fuerza yo la voy a extender. Entonces, ¿cuál es la mínima distancia entre la línea de fuerza y el eje de rotación? La línea perpendicular a la fuerza. Ajá, ¿y cuál sería esa línea?
Esta. R menos H. En este En- caso, Ajá, entonces, ¿qué va a pasar ahí? se mantiene igual. Entonces, no importa en qué lado aplique yo la fuerza. Si yo la fuerza se la aplico en ese extremo, si se la aplico aquí, en el centro, si se la aplico en ese otro extremo, o se la aplico a uno de los rayos, no importa, siempre y cuando, si la fuerza es horizontal, esa fuerza mínima es la misma. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a lo siguiente. La siguiente parte, lo que nos dicen es que ahora la fuerza no se aplica ahí, sino ahora la fuerza se aplica en el extremo superior. Acá. Igual horizontal. Entonces, ¿cuánta fuerza mínima se requiere? Vean que esto me queda igual. mg por d menos, ¿quién? F por R menos H. Suave. Ah, ok. No, entonces hay que meter esa raíz o no. No. ¿Cuánta distancia hay del eje de rotación a la nueva distancia? A la nueva fuerza. Por 2R menos H. Ah, Perdón. Ah, ok. Esto es igual a 0. Entonces, ¿cuánta fuerza se tiene que aplicar? Vean que D sigue siendo la misma. Raíz de 2RH menos H al cuadrado entre 2R menos H por el peso. o sea que la fuerza sería menor. Correcto. Tienen que aplicarle menos fuerza. Porque hay más brazo de palanca. Claro. ¿Qué les pareció este ejercicio? Ese sí está un poco más complicado. Profe, ¿y si la fuerza aplicada fuera más bien en la parte de adelante? ¿A dónde? Digamos, esa era empujando, ¿verdad? Ajá. La que vimos ahora. Y si fuera más bien como por donde está la F, Por acá. ajá, ¿Pero hacia dónde? igual hacia la derecha, De ahí sería la que... es la misma. Sí, esa misma. Ajá. O sea, si ustedes empujan aquí, vean que es la misma, la distancia de la línea, ya el brazo de palanca es el mismo. Bueno, no sé si hay alguna duda adicional. Sí, profe. En este caso, más o menos viendo este punto D, digamos, o sea, D es igual porque es el mismo punto. No cambia. Aunque aplicáramos la fuerza arriba de la rueda. D es igual. Por eso lo estamos tomando como el mismo. Sí, correcto. Porque es la distancia que hay del eje de rotación al peso. Esta distancia no cambia.
¿Lo ve? Ok, está bien. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? No. Ok. Si quieren. Si quieren, mejor dejemos un poco hasta acá lo que serían estos ejercicios, porque ya se nos fue todo el tiempo. Muchas gracias, profe, por la clase. Ok, con gusto. Compañeros, entonces para el viernes, ¿qué hacemos? ¿Les doy el viernes para que estudien para esos dos o quieren que hagamos algún ejercicio extra o algo así? A mí me conviene estudiar, porque en teoría creo que estoy flaqueando un poco. Ok. Profe, y si no sé, se me ocurre tal vez un repaso para el examen corto, un repaso cortito tal vez. Sí, profe, algo tal vez más dirigido hacia el examen corto. O sea, El asunto es que yo ni siquiera he visto el examen corto. Entonces no sé exactamente qué es o qué van a preguntar. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Las dudas que vayan apareciendo las pueden ir haciendo en el WhatsApp. Yo ahí les voy respondiendo. Y si ustedes ven el viernes que, digamos, hay algunas dudas que es mejor verlas, entonces nos reunimos el viernes. No sé qué les parece esa propuesta. Compañeros. A mí me parece bien así. Para poder estudiar un poco más aparte, digamos, uno y luego ir viendo las dudas también. Sí, entonces yo quedo que ustedes me confirmen por WhatsApp al jueves si hacemos la reunión o no. Entonces el jueves en la noche les aviso si hay reunión o no el viernes. Ahí para que revisen un poco de esas cosas y estén bien preparados para ese último examen corto. Ok, si no, igualmente, feliz Navidad. Igualmente, ahí feliz Navidad y ahí el otro semestre, espero que les vaya bastante bien en los cursos, que vayan a matricular. Ahí si alguien va a llevar física 2, ahí lo quieren llevar conmigo, ahí nos vemos entonces. Si no, ahí mucha suerte ahí en el resto y espero que les haya servido bastante todo lo que vimos en el curso. Pura vida, profe, muchísimas gracias. Bueno, Juan, nos vemos entonces. Muchas gracias, profe. Ok, compañeros.